Buenas tardes. ¿Manejan? Sí. Sí. Entonces seguramente aprendieron las leyes, las reglas de la calle, de cómo manejar, de cómo cuidarse de los demás. Aunque uno sabe manejar, tiene que saber cuidarse de los demás. Y siempre cuando uno está manejando tiene que ser consciente de lo que está pasando alrededor. Lo mismo ocurre en Shabbat. Nosotros ya alcanzamos a aprender a estudiar un poco las leyes de Shabbat, son muchas y no vamos a abarcar todas. Ahora nos enfocamos en la cocina y hoy me parece que va a ser la última clase sobre la cocina. Y luego vamos a hablar sobre los demás detalles de Shabbat. Entonces, al ser consciente, me refiero a tener conocimiento de las leyes, pero también qué se hace si algo pasa. O sea, de repente se nos olvidó poner la comida sobre la lumbre a tiempo. De ese tipo, o sea, suceden cosas. ¿Qué pasa si se desconectó la electricidad? Se apagó la luz, se apagó la lumbre. En Shabbat, no antes de Shabbat. Entonces, de repente suceden cosas y uno tiene que ser consciente de lo que está pasando, tener conocimientos básicos sobre qué se hace en este caso. Por eso es muy útil tener conocimiento del porqué. No nada más saberse de memoria las reglas, las leyes, sino el porqué de todo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Más que nada en Shabbat. Entonces, ya tenemos algunos conocimientos y hoy lo que vamos a hacer es aplicar los conocimientos a la práctica. Se trata de preparación de comidas para Shabbat, que es algo muy importante, comida. Entonces, ya les digo de una vez, y ya lo platicamos antes, que hay costumbres, hay diferentes opiniones sobre ciertas cosas. Aquí vamos a seguir la opinión mayoritaria, aunque sí, de vez en cuando sí hace falta consultar con algún rabino, depende de la costumbre que ustedes sigan, si uno es sefaradí o ashkenazí. Vamos a seguir la opinión mayoritaria en casi todos los casos. Pero que no se les olvide, van a haber casos, ojalá y no sea muy seguido, que va a hacer falta consultar, preguntar. En Shabbat, ¿qué se hace? Pero ojalá y estemos preparados para cualquiera de esos casos que de repente surgen. Y a la mera hora no hay con quién consultar qué se hace. Queremos preguntarle a alguien que tiene conocimiento de Shabbat, algún vecino o algún rabino, y no hay. Por eso también les dije que vale la pena tener algún libro que abarca las leyes de Shabbat, más o menos, y siempre uno puede buscar. Y aunque uno sabe más o menos cómo cuidar el Shabbat, siempre vale la pena, siempre es buena idea volver a repasar, a estudiar. Siempre, el judío siempre estudia. No porque va a tener más conocimientos, aunque sean los mismos conocimientos, aunque sean las mismas leyes, ¿sí? A veces se nos olvida algo. Entonces hace falta repasar y repasar de vez en cuando. Sea la halajá, que son las leyes, sea la parashá de la semana, sea lo que se hace, lo que se acostumbra hacer durante las festividades, etc. Entonces, vamos a empezar con tal vez el detalle más importante, y es que no se nos olvide que siempre es preferible de que la comida esté completamente cocinada antes de Shabbat. ¿Okay? Es lo preferible, 100%, así nos ahorramos problemas. Eso ayuda muchísimo. Y que esté cocinada la comida, aunque sea unas horas antes, un día antes, está bien, no importa. Pero que no sea el último momento, que llega uno a la casa el viernes en la tarde y se pone a cocinar, van a haber problemas, tal vez. Entonces es mejor cuidarse de cocinar toda la comida con unas horas antes del inicio de Shabbat. Y ahorita vamos a ver por qué.
qué nos ayuda eso? La comida está totalmente cocida, entonces, en teoría, no hace falta cubrir el fuego. Podemos dejar la olla encima del fuego. Ahí está la estufa, ahí está la olla, y está descubierto el fuego. No pasa nada. Vamos a ver que hay una ventaja de cubrir el fuego. Aunque la comida ya está totalmente cocida, sí hay una ventaja, a pesar de todo, cubrir la lumbre. Pero en teoría, según la halajá, ya se cocinó la comida, no tiene nada malo dejarlo sobre el fuego descubierto durante todo el Shabbat. Que siga calentándose o manteniéndose caliente. ¿Qué pasa luego si lo quito de la lumbre? Ahí sí empiezan los problemas o las dificultades. ¿Cómo le hago para devolver la olla? Ahí va a ser medio problemático porque está descubierto el fuego y ahí por decreto rabínico no se va a poder devolver aquella olla, aunque ya se cocinó. ¿Por qué? Por lo que dijimos, que hay cosas que se asemejan, se percibe que uno está cocinando al colocarlo de nuevo sobre el fuego. Pero no se está cocinando, ya se cocinó, pero no, el que lo está mirando no sabe. Entonces, para prevenir eso, para evitar los malos entendimientos, ¿por qué digo mal entendimiento? Porque uno puede aprender mal la halajá que se permite. Entonces, vamos a ver que por eso es preferible siempre, aunque la comida esté cocinada, cubrir el fuego con una chapa metálica de cobre, lo que sea. Ya la conocen, ya lo han visto, me imagino. Algo que se puede conseguir, que no se derrite, claro. Entonces ya hicimos bien, está cocinada la comida. Sin embargo, queremos tener ciertas ventajas que vamos a ver al cubrir el fuego. Pero de dejar descubierto, si uno no tiene, llega uno, está en, no sé, en un hotel, en algún lado, no tiene la chapa, no tiene nada, y ya está cocinada la comida, no hace falta cubrir el fuego. Hay que cuidarse, más tarde vamos a ver en cómo se le hace para volver a calentar. Si no tengo la chapa, hay forma de hacerlo, pero no es tan fácil. Es mejor siempre cubrir el fuego. Digamos que la señora llegó tarde del trabajo, no alcanzó a cocinar para Shabbat, o tuvo que ir con el doctor, se tardó, no le calculó bien. Ya les advierto que los viernes no hagan cosas así, cosas que se pueden tardar en la tarde. Citas, cualquier cosa. Aunque llega del trabajo uno, digamos, a las 4, a veces se le puede ponchar una llanta y ya, hasta que llegue alguien que le ayude. Se tarda uno. Entonces, aunque ya está cocinada todo, no tiene que ver con la comida, tiene que ver con prepararse para Shabbat. Entonces no hacemos cosas que tal vez tarden demasiado, no nos arriesgamos el viernes en la tarde. Mejor hacer todo lo que sea posible, que se tarda uno en hacerlo el viernes en la mañana, o mejor el jueves si se puede. Lavar la ropa, etcétera, para que no sea un día muy cargado. Entonces llega uno tarde, ¿y ahora qué pasa? Se van a encender las velas a las 6:30, digamos. Ya son las 5 de la tarde y no se cocinó nada. ¿Qué hacemos? Y no tenemos chapa. Dijimos que en teoría se puede dejar la lumbre descubierta si la comida ya se cocinó. Y si la comida no se cocinó o está medio cocinada, puede ser problemático sin aquella chapa. ¿De qué sirve la chapa entonces? No estamos hablando ahorita de devolver la comida, estamos hablando simplemente de que los rabinos tenían que al no estar cocinada la comida, el guisado, puede ser que llegue uno, o por descuido, y ajuste, incremente la lumbre para que se cocine más rápido. Ya van a llegar los invitados de la sinagoga, ya se va a empezar la comida.
y todavía no está lista. Entonces a veces por descuido puede ser que uno incremente o baje igual. Entonces al tapar, al cubrir la lumbre, y a veces también las perillas, los botones, eso le recuerda a uno que es Shabbat. Se le dificulta, o sea, empezar a jugar con los botones. Entonces, aunque la comida esté nada más un poco cocinada, le va a ayudar la chapa a la señora que llegó tarde. Y si no tiene chapa, también hay forma de cocinar. ¿Cómo se hace para cocinar si no hay chapa? Y es apenas media hora antes de Shabbat. Si la comida es cruda por completo y no se va a comer hasta el día siguiente, no esa noche, como el cholent, el jamín, que lo hacemos por lo regular, lo preparamos en una olla que se llama crackpot. Entonces se está cocinando durante toda la noche, no lo vamos a comer hasta el día siguiente, nadie lo va a tocar. ¿Para qué tocarlo? Se va a cocinar. Entonces, si es un crackpot que no se va a comer hasta el día siguiente, comida cruda por completo, que no me interesa subirle ahorita. Cruda, se va a cocinar, va a tardar 4, 5, 6 horas o más. No lo voy a comer luego llegando de la sinagoga. Ahí sí que se puede con la lumbre descubierta. Pero, como les dije antes, vale la pena conseguir una chapa por otros motivos. Nos ayuda en varios casos. Pero en teoría, si la comida es cruda, ya cocinada, aunque esté descubierto, se puede dejar encima del fuego que siga cocinándose o calentándose. Devolver ya es otro problema. Ahora, tenemos la chapa. Pues ya no importa si la comida se cocinó por completo o no. Ahí está la chapa. Nos vamos a cuidar de no ajustar, de no incrementar. Nos vamos a recordar que es Shabbat. Y eso es una gran ayuda, porque a veces la persona se le olvida o tiene prisa y todavía no se cocinó la comida. La chapa ayuda para eso. Pero la chapa también nos va a ayudar para la devolución. Queremos tal vez colocar de nuevo algo sobre el fuego, algo que ya se cocinó. ¿Se permite o no? Vamos a hacer de cuenta que lo cocinamos el jueves. Ya se cocinó. El viernes en la noche nos damos cuenta, se nos olvidó colocar antes de Shabbat, como se debe hacer, sobre la lumbre cubierta alguna comida. Se puede sacar del refrigerador y colocarlo sobre la chapa, sobre el fuego descubierto. Nunca se puede, aunque esté totalmente cocinado. Pero si está tapado, se cubrió el fuego con la chapa, tal vez sí. Ahí es lo que vamos a ver. Eso nos puede ayudar. ¿Por qué nos va a ayudar la chapa? Porque algo que ya está cocinado, no hay cocción después de cocción. No mejora la comida, ya se cocinó. No se está transgrediendo aquí alguna prohibición de la Torah. Pero ¿qué pasa con los rabinos? Ellos nos dijeron, nos advirtieron, cuídate de no hacer algo que se asemeja. Llegas y pones algo que ya se cocinó sobre la lumbre, nadie sabe que se cocinó, entonces tiene apariencia de cocinar. Pero ¿qué pasa si está cubierto la lumbre? Entonces ya no se asemeja tanto, porque la gente no acostumbra a cocinar así, sobre una chapa. Hay unos que dicen que sí, porque hay ciertas cosas que tal vez sí se puede cocinar así, y es verdad, porque sí se calienta bastante la chapa. Conocen lo que es en español baño María, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que se cocina de esa forma, o sea, para que no sea demasiado caliente, y hay cosas que preferimos subirle el fuego para que se cocine mejor. Y allá está los que conocen la olla de presión, que también ayuda. Entonces hay varias formas de cocinar. Entonces hay algunos que opinan que tal vez sacar algo del refrigerador, aunque ya está cocinado, no se permite sobre la chapa,
aunque así no se cocina, pero sí calienta bastante. Entonces, ¿qué hacemos? Todavía nos ayuda, aún así nos va a ayudar la chapa, porque si lo ponemos, si colocamos la comida al borde, no encima de donde está el quemador, o sea, con la lumbre, sino al borde, digamos si es una chapa grande, larga. Entonces, al borde, a un lado, se va a calentar, sí se calienta, sí. Tal vez tarde, una hora, depende de dónde lo pusimos, al borde. Entonces, algo que es seco, ¿okay? Acuérdense de ese detalle, seco, se puede. Digamos un pan, queremos calentarlo un poco al borde de la chapa, a un lado, eso se permite. Igual se permite recalentar algo seco sobre alguna olla, sobre el radiador, aunque esté muy caliente. En este caso, aunque esté muy caliente. ¿Por qué? Porque nadie cocina sobre el radiador o sobre una olla. Entonces, si es algo seco, aunque llegue a ser muy caliente, lo sacamos del refrigerador. No estuvo sobre la lumbre antes de Shabbat. Y ahorita la queremos devolver. No, se nos olvidó o a propósito. Ahí lo dejamos porque no lo vamos a comer el viernes hasta el Shabbat en la mañana tal vez. Nos sobró una comida del viernes en la noche y queremos volver a calentarla en Shabbat de día. Hay casos que sí vamos a querer calentar o recalentar la comida al borde si se permite, si es algo seco, y si es sobre una olla, mientras que no tenga líquido, se puede. Sobre el radiador se puede. ¿Por qué? Porque así no se asemeja. Los rabinos no decretaron en este caso. No tiene apariencia de cocinar. Pero ya está cocinado, ¿ok? Y es seco. Entonces, la chapa también nos puede ayudar a devolver ciertas cosas, en ciertos casos. Y si no es una chapa, sino una plata. ¿Conocen la plata? Lo que le dicen, lo que le llaman plata, que también es una chapa eléctrica, que está prendida todo el tiempo. Depende, hay algunas que se usa en Israel, que mantienen el calor fijo. No se le sube, no se le baja y nunca lo usan para cocinar. Todo el mundo sabe que no se usa para cocinar. Se mantiene en una temperatura ideal para mantenerse caliente, es todo. Hay unos que hasta le ponen una cobija, una toalla encima especial, ¿no? Una cobija para envolver toda la comida. Eso es otro problema, eso que no se puede hacer ni antes de Shabbat, y menos en Shabbat. Envolver toda la comida. Eso se llama hatmaná. Lo voy a mencionar nada más en breve, porque casi no lo hacemos. Es algo insólito, no muy común. Pero sí se puede usar la plata. Esa plata para mantener la comida caliente y también para colocar algo seco encima de la plata en Shabbat. Los que son más estrictos, porque tal vez sea una plata eléctrica que se le puede subir bastante el calor, y hay algunos que tal vez sí lo usan para cocinar ciertas cosas, entonces lo que se puede hacer para poder usarlo en Shabbat es poner sobre la plata o sobre la chapa un plato invertido para separar, simplemente porque así nadie cocina. Entonces ahí sí se van a dar cuenta luego que eso ya no está cocinando, pero está lo más seguro calentando algo. Entonces sobre la chapa, sobre la plata, con algo, un metal, algo para separar la olla o el guisado de la chapa o de la plata, sí se permite. ¿Y el papel de aluminio no? No es suficiente el papel. Tiene que estar Es muy delgado, no se nota. Así no tiene semejanza, o sea, no se asemeja. Nadie va a interpretar eso que está cocinando. Pero mientras que esté seco, eso es muy importante, porque ahorita vamos a hablar sobre lo que es líquido, que la halajá es diferente. Entonces la devolución es posible si la lumbre está cubierta con una chapa, o si tenemos una plata, o
Si es sobre un radiador, una caldera de agua, así no se acostumbra a cocinar y está bien. Entonces, vamos ahorita a hablar sobre la chapa. Tenemos chapa, no importa si se cocinó o no se cocinó, nos ayuda la chapa. Pero sí hay casos de que con todo y chapa no podemos devolver la comida. ¿Cuándo? Si es que no se cocinó por completo. Entonces, si lo quitamos, aunque sea por unos segundos, no podemos volver a colocarlo sobre la chapa. Por eso les comenté antes, es importantísimo y es mucho mejor, preferible de que se cocine toda la comida antes de Shabbat. Así nos ahorra problemas. Entonces vamos a hacer de cuenta de que sí se cocinó la comida, está sobre la chapa, la lumbre está cubierta y la quitamos. Quitamos la comida de la lumbre. ¿Podemos devolverla? Está cocinada. Entonces depende. Si es algo seco, no va a haber problema, pero sí hay algunas condiciones. Que no lo colocamos sobre el piso. No está desatendido. Nos olvidamos. Ahí lo quitamos y está sobre la mesa. Ya no teníamos intención. Y luego se nos ocurrió, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo que se caliente más. No. O sea, de preferencia, hay casos que a uno se le olvidó. Sí tenía intención, pero se le olvidó algo que lo distrajo. Entonces, no se dio cuenta. Entonces, a veces sí se le puede permitir. Pero por lo regular hay que cuidarse de tenerlo en la mano, no dejarlo suelto, aunque se está apoyando sobre la mesa o algo, porque está pesado la olla, pero no lo deja, no lo suelta. Tiene la intención de devolverlo. Se permite, mientras que está caliente. ¿Por qué digo que es importante que esté caliente? En caso de que no es algo seco, tiene líquido. Con el líquido hay que cuidarse mucho más de que esté caliente. Y ahorita vamos a ver por qué. Si es algo completamente seco, aunque se enfrió un poco, no pasa nada, porque no hay cocción después de cocción. Ya se cocinó. No hay apariencia de que está cocinando porque está cubierto la lumbre. Sin embargo, los jajamim, a pesar de todo, dijeron que si es que ya se dejó a un lado, no se puede volver a colocar sobre la lumbre, aunque la lumbre está cubierta. A menos, como dijimos antes, que es a un lado. Ahí se va a calentar un poco, pero no es sobre la lumbre, aunque la lumbre está cubierta. Hay opiniones que dicen que sí se puede sobre la lumbre también, sí, que está cubierta con chapa. La mayoría dice que no, hay que ser estricto, aunque está cocinado y no se enfrió, pero ya lo colocamos sobre la mesa, nos olvidamos de ese guisado y ahora lo queremos volver a poner sobre la chapa. No se permite si es sobre donde está la lumbre. Si es a un lado, al borde, se va a calentar un poco ahí sí se puede. Esta chapa también nos ayuda de otra forma. Digamos que hay una sopa sobre la chapa. Qué bueno, se cocinó. Y la lumbre cubierta con aquella chapa. Pero ya está hirviendo. Y si lo dejamos ahí, se va a acabar el agua. No va a haber sopa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué sirve la chapa? Ahí la chapa también nos ayuda de que podemos mover la olla unos centímetros o un lado, donde sigue caliente un poco la chapa porque es de metal. Entonces todo el metal se calienta, pero menos porque no hay lumbre ahí. Y después la podemos volver a mover a donde estaba antes, sobre la lumbre, porque no se enfrió y está sobre la chapa. La movimos un poco, no tiene nada de mal que la movimos, al contrario, ¿no? Queremos moverla para que no se seque por completo, o sea que sobra algo de sopa, pero después, si queremos volver a calentarla un poco más, porque vamos a estar ya dentro de poco, vamos a servir la sopa y queremos que esté bien caliente, podemos moverla
a donde estuvo antes para que hierva un poco más. Y ahí sí, ya se cocinó, es chapa, sigue caliente donde está, no se quitó de donde estuvo. Eso sí se permite. Entonces ven la ventaja de la chapa que nos ayuda. Si es una chapa de ese tamaño, que caben varias cosas. Entonces, si no queremos que esté tan caliente todo el tiempo, o tememos que se va a acabar el agua, el líquido, lo movemos a un lado un poco, mientras que donde esté siga algo de caliente. No queremos que se enfríe por completo, porque si se enfríe y tiene líquido, va a ser problemático para devolverlo, para moverlo. ¿Me entienden? Pero por lo regular, una chapa normal de un tamaño así, regular, está caliente casi por toda la chapa. Sí. Entonces eso nos ayuda si queremos moverlo para donde estuvo antes. Entonces la devolución. Si vamos a devolver algo sobre la lumbre, aunque estuvo sobre la lumbre antes de Shabbat, tiene que ser que la lumbre está cubierta, que ya está cocido por completo, que no lo desatendimos, lo dejamos a un lado, lo quitamos y ahí lo dejamos, o sea que todavía está en la mano con la intención de devolver y que está caliente. Más que nada si es líquido, porque si es seco, aunque no esté tan caliente, sí se permite. Entonces, si ya lo metimos al refrigerador, si ya, o sea, se nos olvidó, o no teníamos intención de devolver, y ahora sí nos decidimos que queremos devolver la olla sobre la chapa, se permite al borde, no hay problema, donde no hay lumbre. Se va a calentar un poco, no mucho, ahí sí, o sobre otra olla. ¿Por qué? Porque eso no se asemeja a cocinar. Es todo. ¿Solo con otra olla? Sobre otra olla. Sobre otra olla. Sí, sí. A veces hay lugar sobre la tapa y así nadie cocina. Un sartén. Un sartén, o sea, sí se va a calentar un poco. Nada más que si es líquido, ahorita vamos a ver, no siempre se permite, si es que se enfrió. Sobre el radiador, también. Así nadie acostumbra a cocinar sobre un radiador, aunque es muy caliente. Mientras que sea cocido por completo y seco, no hay problema. ¿Y cómo sabe uno cuál es el punto que está cocido? Pues uno sabe más o menos antes si es comestible lo suficiente. Como por ejemplo, una carne, ¿cómo vas a ver cuánto tiempo o cómo no hace pasar? Una buena cocinera sabe, ¿no? Es comible. Sí, Comer carne. no, sí, mientras que sea comestible, ya se permite, aunque no esté por completo, pero si ya se puede comer, entonces está bien. De preferencia, claro, es de que esté seguro que se cocinó. Está bien, entonces hablamos un poco sobre devolver comida sobre la chapa, sobre la plata. Hay unos que no tienen plata, yo casi no uso plata, pero sí chapa sí, porque me ayuda en varios aspectos la chapa. Aunque la comida ya está cocinada, no importa si la quiero mover, devolver. Pero ¿qué hacemos con el horno? Hay algunos que les gusta usar el horno para Shabbat y no tanto la estufa. O tal vez usen el horno y también la estufa, depende para qué. Hay ciertas comidas que metemos al horno. Se horneó algo, o el asado. Se permite usar el horno en Shabbat. Tiene ciertas desventajas o tiene los mismos problemas que tiene la lumbre que está descubierta. ¿Por qué? Se asemeja a una lumbre descubierta porque al sacar algo del horno y volver a meterlo, así se cocina, así se hornea. El horno no tiene una chapa. Entonces, si el horno está prendido, se permite sacar la comida el viernes en la noche, digamos, pero ya no se permite devolver la comida al horno. La estufa, que está cubierta con una chapa metálica, sí. Depende si todavía está caliente, si se cocinó, claro, hay ciertas condiciones, pero eso nos ayuda a la chapa. El horno no tiene chapa, entonces no se puede devolver la comida a un horno que está prendido. Si el horno está apagado y todavía sobró algo de calor,
queremos meter el pan, algo así que se descongele. Está bien, porque no está prendido. Pero si está prendido va a pensar uno que lo está mirando. Está horneando, está haciendo algo en Shabbat. Aunque ya se cocinó, ya se hizo, no importa. Eso se llama Marit Ain. El ojo percibe, ve algo y no lo está interpretando correctamente. Entonces, para evitar eso, no hacemos cosas que se asemejan. Entonces, en un horno que está prendido, no hay forma de regresar la comida. No importa que sea líquido, que sea algo seco, que se cocinó, no se cocinó, no se permite. Ahora, para sacar la comida de un horno, hay que cuidarse, depende del horno, de la marca, que no provoquen que se prenda el termostato, la luz roja. A veces, depende del modelo, al abrir la puerta se va a prender el termostato. Entonces están provocando que se prenda el horno, la lumbre. Entonces es mejor esperarse hasta que esté la luz roja. Está trabajando, está calentando, sacar la comida en ese momento. Pero para devolver no se puede. No importa la luz, no importa nada. No se puede devolver al horno. En los Hagim, en los días festivos, sí, porque se permite cocinar. Si está prendida la lumbre. Si se prendió el horno antes de la fiesta, digamos lo dejamos en 200 o 250, se puede sacar, se puede meter, se puede hornear los días festivos, no en Shabbat. Sí, eso sí. Y así yo lo dejo a veces 2 o 3 días. Está prendido. Lo dejo en 200. Y ya. Eso se mantiene caliente. Quiero meter algo para calentar. Está bien. No hace falta usar la chapa en los días festivos, porque también se permite cocinar. Si está ya la lumbre de antes. No se nos permite poner la lumbre en los días festivos, a menos de que tengan un pilot light. ¿Saben lo que es un piloto? Hoy casi no se usa. Todo es electrónico. Y cuando hablemos sobre las fiestas, tal vez vamos a comentar sobre eso. Las diferencias entre Shabbat y los días festivos. Pero tiene que ser que la estufa o el horno está prendido de antes de la fiesta. Ok, ahora vamos a hablar sobre el caso de que se apagó la lumbre, la electricidad. ¿Qué hacemos? Entonces, si hay otra fuente de fuego, entonces podemos pasar la olla a esa fuente, digamos, de la estufa a la plata. Todavía está caliente la comida, ya se cocinó, ¿sí? Y si no hay, es toda la comida, toda la sopa, toda la comida, se apagó la electricidad o se apagó. A veces sucede el gas, porque a veces lo deja uno muy bajito y se apaga. Hay que cuidarse, no dejarlo muy bajito. Pero digamos que se apagó, ¿qué se hace ahorita? Y no hay otra fuente en la casa, pues tal vez tenga un vecino que sí. Si hay un vecino, hay forma de llevar la comida al vecino. Todavía está caliente la comida y ya está cocida. Entonces, si uno se dio cuenta luego, hay forma de llevarlo al vecino. Si se levanta en la mañana se da cuenta de que se apagó en la noche y ya se enfrió la comida y tiene líquido, va a ser más problemático. Si es algo seco, tal vez se puede acomodar eso. Pero el guisado que tiene líquido va a ser un problema si es que se enfrió. Entonces, si sucede algo de ese tipo, de que se apagó, hay que buscar la forma de tal vez pasarlo a otra lumbre que está cubierta con una plata. Y si no hay, y no hay un radiador, una caldera que se puede poner algo encima para que se mantenga caliente, entonces tal vez con un vecino. No se le puede decir al no judío, por favor, hazme favor de prendérmelo, de encender la lumbre. Eso no se puede. Hay excepciones. ¿No? Hoy no vamos a hablar sobre las excepciones, pero por lo regular así es la halajá, que no siempre le podemos pedir el favor a un no judío que me haga todo eso en Shabbat. O sea, hay cosas que sí se le permite al no judío, pero la mayoría no. En la mayoría de casos hay que tener cuidado de no pedirle el favor
al no judío de que le haga todos los trabajos en Shabbat. No, eso no se permite. Hay excepciones, y tal vez hablemos más adelante sobre las excepciones que sí se permiten. Si en caso de que no va a haber nada de comer, nada va a comer y ya se cocinó. O sea, sí hay excepciones, pero no vamos a hablar sobre las excepciones hoy. En caso de que no hubo chapa, se le olvidó poner la chapa, en Shabbat se permite colocar la chapa sobre la lumbre o algo parecido para taparlo, para poder devolver algo que estuvo sobre la lumbre antes de Shabbat, que ya se cocinó, que todavía está caliente, queremos devolverla, pero no hay chapa. Sí se puede. Hay unos que dicen que si se va a poner comida del refrigerador, como les mencioné antes, por primera vez, que no estuvo ahí sobre la chapa, es preferible usar un plato invertido, algo entre la chapa y el guisado. Estuvo en el refrigerador, aunque sea seco, como calienta mucho. Les comenté, hay algunos que son más estrictos, que dicen que hay que poner un plato invertido. Si se pone a un lado, al borde, todos están de acuerdo que sí se permite. Pero si queremos colocar encima del fuego, sobre el fuego, aunque haya chapa, hay unos que permiten y hay unos que no permiten. Pero si es una plata eléctrica, una chapa eléctrica, pues se mantiene un poco el calor y no calienta mucho, y nadie cocina de esa forma. Es más fácil colocar algo que es seco, que ya se cocinó, aunque estuvo en el refrigerador, para que se vuelva a calentar un poco sobre la plata. ¿Qué vamos a hacer en caso de un horno con alimentos que no se cocinaron antes de Shabbat? ¿Qué dijimos sobre la chapa? Sobre alguna comida que no se cocinó por completo. Dijimos que si es una comida cruda o totalmente cocinada, está bien que esté descubierto, pero si no está completamente cocinada, hay que tapar. Así dicen los jajamim, los rabinos, que hay que cubrir la lumbre con una chapa. Pero si es un horno, llegamos tarde, queremos hornear algo. ¿Y qué dijimos antes sobre los hornos? Que no hay chapa. Pero si la comida no está cocida por completo, ¿qué hacemos? Queremos usar el horno para Shabbat. En el caso de la estufa, cubrimos la estufa y ahí ponemos la comida, aunque no se cocinó por completo antes de Shabbat, no se teme de que se vaya a incrementar. La chapa nos recuerda al Shabbat. En el caso del horno, si se va a usar el horno para hornear, hay que tapar los botones, las perillas, para recordarnos que es Shabbat. Y ahí sí, se permite meter la comida antes de Shabbat, aunque no se cocinó por completo. Y luego podemos sacar la comida, pero no devolverla. Aunque ya se cocinó, llegamos, ya se cocinó. No, devolver al horno no se puede, un horno que está prendido. Pero ahorita hablamos sobre el caso de que no se cocinó y vamos a usar el horno y no la estufa. Y el horno no tiene chapa. Entonces, ¿qué nos va a recordar que es Shabbat? Poner papel de aluminio, algo para tapar los botones y las perillas para que nos recuerde que es Shabbat. Con eso es suficiente. Les voy a comentar otra vez que mejor no usen timer, el reloj, en Shabbat, en lo que tiene que ver con cocinar, hornear. Es preferible no usarlo porque hay unos que se van acostumbrando a que se puede cocinar en Shabbat con timer, que se prende solo en Shabbat y le hace toda la comida. Y eso no. De que se apague es otra cosa. Ok, ahorita vamos a hablar sobre líquidos. ¿Cómo se le hace para recalentar líquidos? Cuando estamos hablando de líquidos, no es necesariamente una sopa. Hay comidas, hay carnes que tienen salsa. La salsa es líquida. Y si es un guisado que tiene bastante salsa, se considera un líquido y no un sólido, no algo seco. ¿Entienden? Porque a veces me preguntan, pues no seco ni líquido, tienen los dos. Si tienen los dos y es bastante salsa, entonces es líquido. Hay que seguir las leyes de lo que es líquido. Y si tiene algo de humedad, está bien.
mientras que no sea mucho el líquido, mientras que no sea mucha la salsa, porque ahí sí es considerado líquido. Entonces, ¿qué hacemos con lo líquido? La halajá de que no hay cocción, después de cocción, se aplica a lo sólido, a lo seco. Ya se cocinó. Si es líquido, no todos están de acuerdo. Hay unos que dicen que si ya se enfrió, pues se puede volver a cocinar. Hay unos que dicen que no. Ya se cocinó el agua, pues ya está cocido. Entonces hay varias opiniones. Nosotros seguimos la opinión estricta, los que cumplen con la costumbre sefaradí, de que si ya se enfrió y ya no es yad soledet bo, yad soledet bo quiere decir, en el caso de que no provoca de que retire el dedo, no es yad soledet bo. Pero el momento de que se quema, o sea, no lo puedo dejar más de un minuto. Si no se me quema el dedo o me provoca retirar el dedo, eso se llama yad soledet bo. Provoca el retiro del dedo o de la mano. De eso va a depender la costumbre sefaradí. Los ashkenazim, ellos opinan de que mientras está tibio, esté tibio el agua, entonces no se enfrió por completo. Casi todos siguen la opinión de que se enfrió el líquido por completo, ya no se puede volver a calentar. A menos de que sea en un rincón donde no llega a una temperatura elevada, un poco. Pero si es en un lugar donde sí lo dejamos un tiempo, sí se va a calentar bastante, lo suficiente, o sea, muy caliente, va a llegar a yad soledet bo, al 40 centígrados, o algunos que dicen 45 o más, va a ser bastante caliente, no se puede colocarlo ahí. Aunque dice uno, yo me voy a cuidar de que no llegue a ser tan caliente, lo voy a retirar, lo voy a quitar un poco antes, no se permite eso. Ya que si se deja, si llega a esa temperatura, no se puede recalentar el líquido. Pero si es en algún lado donde no llega a esa temperatura, para nada, se va a calentar un poquito, sí se puede. Entonces, eso es el problema o la dificultad con todo lo que es líquido, con todo lo que contiene líquido. No se puede volver sobre la lumbre aunque esté cubierta, sobre la chapa, ni sobre el radiador tampoco. Aunque no se cocina así, pero ya se enfrió. Si ya se enfrió, según el sefaradí, según la opinión sefaradí, si ya se enfrió, que no es yad soledet, que ya no es muy caliente, no se permite. O según los ashkenazim, si ya no es tibio, ya no se permite. ¿Me entienden? Entonces hay que cuidarse con todo lo que contiene líquido, si es que lo queremos volver a recalentar. ¿Qué vamos a hacer en el caso? En lo siguiente, que se me está quemando la comida, el chont, la carne, se está secando, se acabó el agua. No podemos agregar agua de la llave, agua fría, porque estamos cocinando el agua, pero se va a echar a perder, se va a secar toda la comida. ¿Qué se hace? Entonces, si tenemos una caldera de agua caliente, una cafetera, es fácil, es más fácil. Porque, según muchas opiniones, simplemente basta en verter del agua caliente, agua hervida, o sea, agua que ya se cocinó, hirviente, de la caldera de la cafetera en la olla o recipiente que contiene aquel guisado que se está secando. No está sobre la lumbre. Están las dos sobre la chapa, digamos, o sobre la plata. Y si tiene una llave, la cafetera, en México le decimos llave, a otros que le dicen grifo, en Argentina le dicen canilla, ¿me entienden, no? Sí. Entonces, se puede retirar la olla de donde está, sobre la lumbre, y cargarla, o puede ser que alguien le tenga que ayudar, y ahí colocarlo por debajo de donde está la llave, abrir la llave, que se meta un poco de agua. Está bien, los dos calientes, los dos ya cocidos, se permite. En ese caso de que sí hay agua caliente, con agua caliente se puede. Hay algunos que también permiten agarrar el agua caliente con el vaso y echarlo
dentro de la olla que se le secó. Pero preferible que sea directo. Y si no hay agua caliente, se puede poner algo por debajo de la olla que está muy caliente y que se está secando para que no caliente demasiado. Si se pone algo por debajo de la olla, digamos un sartén, entonces ya no va a calentar tanto. Si tienen la chapa y está sobre la chapa metálica, lo que yo opino, lo que yo digo, que sería, o sea, depende de dónde esté. Si es un crack pot, no va a ayudar nada a eso. Si es una chapa, se puede mover a un lado, como la sopa que les dije antes, la sopa que ya se le va a acabar el agua. Se puede mover a un lado un poco, sigue calentando ahí, sigue caliente la olla, la sopa, y luego se puede volver a mover a donde estuvo antes. Y si es un crock pot también, se puede levantar tal vez y poner algo por debajo para que siga algo de caliente y no se seque por completo. Eso ya dependiendo cuando uno se da cuenta. Si uno se da cuenta el viernes en la noche que no puso suficiente agua, ahí sí que tiene que buscar la mejor forma de mantenerlo caliente, que no se enfríe, pero que no se seque. Si es una chapa, se puede agarrar hasta el mismo crock pot. Se dejó, o sea, sin querer, sobre high, en vez de ponerlo en low antes de Shabbat, quitarlo, ponerlo sobre la chapa donde no calienta tanto. Hay varias opciones, hay que pensarlo bien, donde más conviene colocar la olla. Si no, hay forma de echarle un poco de agua caliente. Ok, una salahot más. Cuidado de no cocinar después de hornear, o hornear después de cocinar, aunque hay varias opiniones sobre eso. La jalá, el pan se horneó. Y aunque no hay cocción después de cocción, hay unos que dicen que no se puede cocinar después de hornear. Entonces, al meter el pan en una sopa, digamos, hay unos que se cuidan. Aunque la sopa por lo regular está en un segundo recipiente, keli sheni, y ese keli sheni no va a cocinar el pan. Hay unos que se cuidan, porque todavía el keli sheni a veces es muy caliente. Pero si uno quiere un poco de pan, y si es un segundo recipiente, casi todos lo permiten, si no está muy caliente la sopa. Sí. Esto por el motivo de que hay que son estrictos, que aunque no se cocina después de cocinar, no hay cocción después de cocción, pero sí es posible cocinar después de hornear después de cocinar. Por eso hay que cuidarse, aunque ya se cocinó, ya se horneó, de no calentarlo de otra forma que no se hizo. Entonces, si es un keli sheni, a veces sí se permite, si no es muy caliente. Ok, preparación de té. Hay algunos que hacen lo que es preferible. Lo preferible es usar el extracto de té. ¿Saben lo que es el extracto de té? Antes de Shabbat, agarramos varias bolsas de té y con agua caliente y así se prepara el extracto de té. Ya se hizo antes de Shabbat. Entonces, no estamos usando la bolsita de té en Shabbat. ¿Y qué tiene de malo usar la bolsita de té en Shabbat? Porque hay algunos que opinan que esa bolsita contiene hojas que fácilmente se cocinan. Y todo lo que fácilmente se cocina en keli sheni, en el segundo recipiente, no lo podemos usar en Shabbat. Entonces, aunque el agua ya se vertió en un segundo recipiente, ya no está en la caldera, ya está en un vaso. Y el vaso no cocina, es un keli sheni. Sin embargo, como las hojas tal vez son más delicadas, fácil de cocinar, no usamos las bolsas en Shabbat, a menos de que se puede vertir el agua de un vaso al otro. Entonces, al vertirlo de un vaso al otro, el segundo vaso va a ser keli shelishi, va a ser el tercer recipiente. La caldera, el primer vaso, luego el segundo vaso. Entonces, al pasarlo, al vertirlo nuevamente, ya se enfría lo suficiente para poder usar hasta la bolsa de té. Hay unos que se cuidan con eso también y por eso es preferible usar el extracto, si se puede, pero si no, sí se permite así en el tercer recipiente bolsas de té. Hay también té instantáneo, como el café instantáneo, que no tiene ese problema de cocinarlo porque ya se cocinó.
el café instantáneo, el té instantáneo, Nesti, ya se cocinó. Aún así, hay unos que se cuidan de no poner el café instantáneo o el té instantáneo en el vaso, sino es preferible verter el agua caliente dentro del vaso y luego echarle el café, el azúcar, la leche. ¿Me entienden? Es mejor así, para evitar el problema de irui, porque el flujo de agua caliente también cocina un poco. Entonces, el momento que ya está en el vaso es keli sheni, segundo recipiente, no cocina, ahí sí, encima se le puede echar el café o el té o la leche fría. Pero la bolsa de té tiene hojas que fácilmente se cocinan y hay otras comidas que tal vez fácilmente se cocinan, y dijimos que todo lo que fácilmente se cocina hay que cuidarse también del segundo recipiente. Entonces el plato de sopa es un segundo recipiente. Hay que cuidarse. ¿Qué es lo que vamos a poner? Sal, no pasa nada. Si le falta pimienta, le falta sal, no se cocinan en el plato, aunque sea muy caliente. Pero hay cosas que tal vez sí. Entonces hay que cuidarse. Ok, nada más en breve les quiero recordar sobre Hatmaná. Sí hay ciertas reglas o leyes sobre Hatmaná, lo que es envolver la comida o envolver la olla. Hay que cuidarse de no envolverlo por completo, o sea, alrededor de todos los lados, ni antes de Shabbat, porque a veces hay cobijas o hay ciertas cosas que aumentan el calor, no nada más preservan el calor, sino también aumentan el calor, y eso puede ser problemático. Más todavía en Shabbat, una cobija, una toalla por encima, por lo regular está bien, se acepta hacer, o sea, no pasa nada, pero envolver ollas, envolver comidas, hay que cuidarse, porque hay varias halajot de cómo hacer lo que sea permitido y cómo es prohibido. El café turco, nada más les quiero recordar a los que acostumbran tomar café turco, es de que es un café tostado, no cocido, no se cocinó, se tostó los granos. Entonces no se puede usar el Shabbat en un segundo recipiente, porque tal vez sea de aquellas cosas, de aquellas comidas que fácilmente se cocinan. Y según la opinión, que no se puede cocinar después de tostar, después de hornear, el café turco sería un café que no se permite en Shabbat, a menos de que tal vez sea en un tercer keli, sí, en un tercer recipiente, ahí sí. Lo mejor es usar otro café para Shabbat. No, yo estoy hablando de si uno agarra ya los granos, ya están molidos, tostados, pero no cocidos. Entonces, al usarlo en un keli sheni puede ser un problema, porque es un keli sheni, pero tal vez sea de aquellas comidas que fácilmente se cocinan. Entonces, como no se cocinó, se tostó, entonces no se permite hacerlo. Es mejor no usar el café turco en Shabbat. Está bien, nada más quiero terminar con lo que dicen los Jajamim, algo muy interesante. Nos parece, un poco pesado las halajot de Shabbat, y sí son bastantes, pero es importantísimo cuidar y respetar el Shabbat, porque dicen los Jajamim que el que cuida el Shabbat como se debe, inclusive que haya cometido el pecado de renegar a Dios, se le perdona esos pecados. ¿Por qué? Por esa luz de espiritualidad que Él bajó a este mundo, cuidando el Shabbat como se debe. Es una gran mitzvah. Entonces, por eso uno que aprende la salahot, uno que sabe cuidar el Shabbat y respeta el Shabbat lo va a proteger también. Sí, es una gran mitzvah, y como dijimos en la introducción, que es uno de los pilares de la casa judía, que uno no tiene derecho de ser flexible en el caso de Shabbat. O sea, hay ciertas cosas que uno puede ser flexible, pero con el Shabbat es una señal entre nosotros y Akadosh Baruj Hu, y por eso es importantísimo recordarles a todos que se cuiden. Si notamos, estamos en la casa de alguien invitados que no está haciendo algo bien, hay que enseñarle para que él también tenga el zehut, el mérito de ser de aquellos que respetan el Shabbat.
Les quiero desear a todos ustedes un Shana Tova, que sea un año nuevo, feliz, saludable, Hatimat Tova, que Dios los inscriba en el libro de la vida.